Vamos a ir por favor a nuestra Biblia, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 11. Leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, mis hermanos. El tema que vamos a ver en esta mañana es cómo ser buen ministro de Jesucristo. Esta es la primera parte que vamos a ver. La semana que viene vamos a estar tratando los versículos 12 al 16 con este mismo tema. Cómo ser buen ministro de Jesucristo. Esa es la primera parte. Ahora, ¿qué es un buen ministro? Esta palabra ministro que nosotros encontramos acá se traduce siervo. La palabra siervo es esclavo. O sea, un buen ministro, un esclavo era un sirviente. Y cuando hablamos de un buen ministro de Jesucristo, estamos hablando de alguien que cumple con los mandatos, con los requerimientos de su amo. ¿Quién es su amo? Cristo es su amo. Ahora, cualquiera pudiera pensar que un buen ministro, un buen pastor, un buen siervo del Señor, es alguien que ha construido una gran iglesia, es alguien que tiene muchos miembros dentro de la iglesia, es alguien que ha escrito libros, es alguien famoso, es alguien que tiene un conocimiento vasto de la palabra de Dios, aunque ciertamente cada pastor debe tener conocimiento de la palabra del Señor, pero a veces nosotros evaluamos el éxito ministerial a través de lo que nosotros vemos en la iglesia o en el pastor o los pastores que nosotros tenemos al frente. Sin embargo, cuando nosotros vemos la escritura, vemos que Pablo, para referirse a un buen ministro, para cualificar un buen ministro, no menciona ninguno de esos detalles. Ahora, para nosotros ver este tema del buen ministro, lo vamos a ver en 6 puntos. En primer lugar, vamos a ver, un buen siervo de Jesucristo advierte del peligro de la falsa enseñanza. Un buen siervo de Jesucristo ha sido alimentado con su palabra. Y un buen siervo de Jesucristo desecha la enseñanza impía y fantasiosa. Número 4. Un buen siervo de Jesucristo se ejercita para la piedad. 5. Un buen siervo de Jesucristo trabaja agónicamente por causa de su esperanza. Y un buen siervo de Jesucristo enseña con autoridad. Esos 6 puntos, que no son tan largos, los vamos a ver en esta mañana con la ayuda del Señor. En primer lugar, un buen siervo de Jesucristo advierte del peligro de la falsa enseñanza. Y lo primero que vemos en la parte A del versículo 6 es que Pablo le dice lo siguiente a Timoteo: si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Y esta palabra enseña puede traducirse recordar, puede traducirse como sugerir, pero este verbo no tiene la idea de obligar a la obediencia. Este verbo se refiere a una persuasión amable y humilde. O sea, si esto enseña, sin embargo, este sí es condicional. Porque ¿de qué está hablando? Si esto enseña, ¿qué enseña qué? Si esto enseña, ¿verdad? Es decir, la condición que va a evidenciar que Timoteo es un buen ministro de Jesucristo es una enseñanza específica. Lo que él va a enseñar. ¿De qué está hablando? ¿De qué enseñanza está hablando? Bueno, lo que nosotros vimos anteriormente. Si usted va al capítulo 4, versículo 1 al 5 de este mismo pasaje, nosotros vemos el tema de la apostasía. Y leemos del 1 al 5 que dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, oiga, ¿qué van a hacer? Prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó como Él es bueno y nada ha de deshacerse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, partiendo de ese pasaje, es que Pablo le dice, si esto enseña, si tú enseñas esto a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Y ese pasaje, como vimos, habla de la apostasía. Habla de negar la fe, ¿verdad? Y Timoteo tiene que advertir a los hermanos sobre la realidad de la apostasía, negar la fe. Sobre la realidad de negar la fe, ¿verdad? Que algunos negarían la fe y iban a abrazar doctrinas que se forman en el mismo seno de Satanás. Doctrinas de demonios, las cuales son promovidas por hombres que son hipócritas, o mujeres también, que son hipócritas, que son mentirosos y que su conciencia es insensible. La palabra cauterizada significa quemada. Dijimos que esa palabra quemada hace alusión en términos físicos cuando un animal es estampado con una estampa caliente, un sello caliente, una vaca o un buey en el campo. Con un sello caliente se le pone la insignia del dueño. Ahora, esta área que está quemada queda insensible. Esa área quemada, ese animal no siente en esa área. Y Pablo aplica esta realidad, esta analogía, a la conciencia de estos hombres, que son los que propagan esas enseñanzas, que los mismos demonios que decíamos que están en los aires, son quienes la cuadran, son quienes la elaboran. Entonces, mis hermanos, estos hombres, estos falsos maestros, tienen una conciencia como cauterizada. ¿Cuál es el papel de la conciencia? La conciencia nos acusa o nos aprueba. Pero ya estos hombres tienen esa conciencia tan insensible que ellos hablan mentiras como que eso es normal para ellos. Ellos hacen lo malo y tergiversan y dicen muchísimas cosas. Sin embargo, estas cosas no surgen ningún efecto en ellos porque ya están cauterizados, han sido entregados por el Señor, ¿verdad? Ahora, algo que tenemos que recordar del periodo de la apostasía para que podamos enlazar con lo que vamos a ver en esta mañana, y lo vemos en ese pasaje, es que hay una expresión en este pasaje que dice los postreros tiempos. Los postreros tiempos, ¿lo vio? Los postreros tiempos. Los postreros tiempos es el periodo que comprende entre la primera venida de Cristo y su regreso. ¿Regresó Cristo? No. Todavía no ha regresado. Entonces ese periodo, esos postreros tiempos, las edades de la iglesia, toda la historia que nosotros vemos desde esa época hasta la que tenemos todavía en secuencia, va a ser una época, ¿verdad? O es una época afectada por la apostasía, ¿verdad? Por la apostasía. Por eso es importante, mis hermanos, que sepamos que eso es lo que implica que Timoteo enseñe esto. Porque la apostasía es un asunto constante. El negar la fe, los falsos maestros, la doctrina del demonio en contra del mensaje de verdad de la iglesia es un asunto constante, ¿verdad? Implica que esta advertencia de Timoteo, de cualquier pastor, de cualquier ministro debe ser constante, ¿verdad? Porque el ministerio de los demonios a lo largo de ese periodo es constante. Las falsas enseñanzas son constantes. Quienes niegan la fe son constantes. Judas fue el más grande apóstata, pero en el ministerio de Pablo también hubo otros apóstatas. Pero en el tiempo de nosotros también hay apóstatas, mis hermanos. En nuestras iglesias también hay apóstatas. Pero lo interesante es que la palabra de Dios no dice que todos van a negar la fe. Dice algunos. Algunos, en ese periodo que comprende también la edad de la iglesia, algunos negarán la fe. Ahora, Timoteo tiene que advertir sobre eso. Timoteo tiene que enseñar sobre eso. ¿Y sabe una cosa? ¿Timoteo nada más? No. Yo también. Tengo que advertir sobre eso. Pero usted también tiene que advertir sobre eso.
habrán, ¿verdad?, engañadores. Y Pablo también advirtió de lo mismo. Si usted va conmigo a Hechos, capítulo 20, 29 al 32, nosotros encontramos allí que Pablo dice lo siguiente: sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres, escuche esto, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. O sea, Pablo tenía que la misma preocupación. O sea, Pablo está advirtiendo de lo mismo. Y si usted se va y ve al apóstol Pedro y ve a los demás, todos van a estar advirtiendo de lo mismo. Y cuando nosotros tomamos una carta del apóstol Pablo, tomamos una carta de Pedro, tomamos la carta de Judas, tomamos la carta de Corintios, nosotros venimos y predicamos lo mismo y enseñamos lo mismo y estamos atacando lo mismo. Y usted dirá, pero ¿y por qué que siempre están hablando de los falsos maestros? Bueno, porque la Biblia está atacando a los falsos maestros, porque dentro del periodo de la edad de la iglesia los falsos maestros están ahí. La doctrina del demonio están ahí. Los que negarán la fe están ahí. Entonces, ¿qué es lo que Pablo le está indicando a Timoteo? Si tú enseñas esto, ¿será qué? Buen ministro, buen siervo de Jesucristo. Si tú adviertes el peligro de las doctrinas demoníacas, que son una realidad, que han sido una realidad a lo largo de la historia, será buen ministro. En otras palabras, mis hermanos, lo que califica a un buen ministro de Jesucristo no es el tamaño de la iglesia, es la enseñanza clara de la palabra de Dios. Eso es lo que califica a un buen ministro de Jesucristo. La enseñanza clara del mensaje de Cristo. Jesús preparó a 12 hombres. Y luego que Jesús ascendió a los cielos, nosotros vemos Hechos. Y Hechos se llama Hechos ¿de quiénes? De los apóstoles. Los apóstoles empezaron a enseñar eso que habían aprendido de Jesucristo. Y empezaron a atacar todas estas cosas y a atacar la falsa doctrina. De hecho, en Mateo 24, me parece, Jesús dice, mira, en los últimos tiempos vendrán muchos en nombre de quién. Vendrán muchos en mi nombre. En los últimos tiempos, y esa palabra en los últimos tiempos es la misma que nosotros acabamos de usar. Ese periodo que comprende la primera venida de Cristo y su regreso, ¿verdad? Ni los seguidores en las redes sociales, ni los títulos que se han obtenido, se han reconocido en seminarios internacionales, cualifican a alguien como buen ministro. Todas estas cosas, mis hermanos, tienen su importancia. El estudio académico, la preparación del pastor, los libros. Yo tengo libros en la casa, no vamos a decir que muchos, porque siempre me faltan, pero los libros también son importantes. Dios usa hombres, ha usado hombres para predicar su palabra y para ponerla por escrito y para explicarla. No vamos a traer eso abajo. Lo que estamos diciendo es lo siguiente: estas no son las cosas que cualifican un buen ministro de Jesucristo. Estas cosas están en un buen ministro de Jesucristo, pero no son las cosas que lo cualifican. Dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo. Y si no enseñas esto, ¿qué vas a hacer? Si no lo enseñas, ¿verdad?, entonces tú no eres un buen ministro. Si no lo enseñas, entonces eres un mal ministro. Ah, pero que yo tengo tantos títulos. Tú eres un mal ministro porque tú no estás enseñando lo que el Señor te mandó a enseñar, independientemente del renombre. Si no enseñas esto, entonces tú eres un mal ministro. Dice Mateo capítulo 12, versículo 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué hace? Desparrama. ¿Qué es desparramar? Se le cae todo, ¿verdad? Tú no recoges conmigo, tú no estás haciendo nada. Tú lo que estás es perdiendo el tiempo. O sea, cuando miramos a Cristo, mis hermanos, cuando somos atraídos por Cristo, nosotros nos convertimos en enemigos del sistema. Vamos contra el sistema porque vivimos una vida diferente al sistema y el mundo es nuestro enemigo. Y Jesús les decía a sus discípulos: el mundo no los conoce
porque no me conoció a mí. Si me rechazaron a mí, también lo van a rechazar a ustedes. Ahora, recuerde esto: toda enseñanza que contradiga la verdad de Dios es apostasía. Toda enseñanza que contradiga la verdad de Dios es apostasía. Y usted puede entender que cuando usted piensa, por ejemplo, en los adventistas del séptimo día, que mandan a abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó, usted está ante una doctrina de demonios. Ahora, ¿lo estoy diciendo yo o lo dice la Escritura? La Escritura es que lo dice. No es un ataque, estamos hablando de una secta. Tiene características, ¿verdad? Y algo que debe caracterizar un buen siervo de Jesucristo es su conocimiento bíblico, mis hermanos, su conocimiento de la palabra de Dios. Y eso nos conduce a nuestro segundo punto. Un buen siervo de Jesucristo ha sido alimentado con su palabra. Dice la parte B del versículo 6, nutrido con la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. Cuando hablamos de nutrir, mis hermanos, estamos hablando de ¿qué? De alimentarse, ¿verdad? De alimentarnos. Y algo que es cierto es que el alimento nos fortalece. Dice la gente, mal comido no piensa, ¿verdad? El buen alimento nos provee ¿qué? Nos provee buena salud. Y algo característico de alimentarse es que el alimento es continuo. O sea, usted no come ahora y come la semana que viene. No, usted tiene que comer todos los días. El alimento es continuo. El ser humano tiene que alimentarse de manera continua. Y alguien dijo que nosotros somos lo que comemos. Si el alimento que comemos no es saludable, entonces nosotros no vamos a estar saludables. Y una de las cosas que como familia nosotros hemos acordado, ¿verdad?, es alimentar a los niños adecuadamente. Ya usted puede ver cómo están los alimentos ahí, cómo están los buches, ¿verdad? Un bebé se alimenta de su madre y está haciendo que está siendo nutrido, es decir, siendo alimentado continuamente. En ese sentido, mis hermanos, un buen ministro de Jesucristo es alguien que se alimenta continuamente con la palabra de la fe, de la buena doctrina que ha seguido. Ahora, ¿qué significa esta expresión, la palabra de la fe? Esta frase, la palabra de la fe, refleja el conjunto de las verdades cristianas que se presentan en las Escrituras. En otras palabras, la palabra de Dios. Y un buen ministro de Jesucristo debe estar alimentado con las verdades de las Escrituras. Recuerda que la palabra ministro no es un puesto en el gobierno. La palabra ministro es siervo, es esclavo. Todo en sentido general, los cristianos somos siervos de Jesucristo. Un buen siervo de Cristo tiene que estar nutrido por la palabra de Cristo. La buena doctrina es la enseñanza que está firmemente arraigada, fruto de una correcta interpretación de la Biblia. Entonces, no de sistemas humanos, porque a veces nosotros nos alimentamos con cosas que son de sistemas humanos, con humanismo, con mercadeo, con psicología y con otras cosas que en vez de ser vida cristiana son especulaciones teológicas y filosóficas. Yo escuchaba a alguien decir hace un tiempo, yo me quedé callado, yo acababa de llegar a ese lugar, no hay verdad absoluta. Y yo, como diría mi mamá por dentro de mí, pero ¿cómo va a decir que no hay verdad absoluta? Si la clase que me está dando es una verdad absoluta, entonces yo le voy a decir, bueno, entonces a fulano le da 30 y a fulano le da 40, pero todos tenemos razón porque no hay verdad absoluta. O sea, a veces nosotros repetimos cosas y decimos cosas que no tienen sentido, que son blasfemias, que son contrarias a la palabra de Dios. Si no hay verdad absoluta, entonces lo que hay es un caos. Si no hay verdad absoluta, entonces 2 más 2 no son 4, yo puedo decir que son 5 y tengo razón. Entonces son filosofías que radian muchas veces en la locura, mis hermanos. Y Pablo está consciente que Timoteo es un buen ministro de Jesucristo. No es que Pablo le está diciendo, tú tienes que ser un buen ministro, no. Él está consciente que él es un buen ministro. Si él no hubiese estado consciente de eso, no lo manda a Éfeso como lo mandó. O sea, Pablo está consciente de esto, porque Timoteo había seguido
había seguido las palabras de fe y la buena doctrina. Era un hombre que había sido alimentado con la palabra del Señor y seguía alimentándose de ella. Su abuela Loida, su madre Eunice, lo alimentaron con la palabra del Señor. Y si se está alimentando de su mamá de manera continua ahora. Ahora, cuando ella crezca, ¿quién tiene que alimentarse? Ella misma, mis hermanos. Ella tiene que alimentarse por sí misma. Y Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez ha sido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Un buen siervo de Jesucristo permanece en la palabra del Señor. Y Timoteo había sido instruido, como le decía ahorita, por su madre y por su abuela, además de su asociación ahora con el apóstol Pablo, quien continuamente aportó a su crecimiento espiritual. Ahora Timoteo no se queda tan solo con lo que él recibió de su abuela, con lo que recibió de su madre. Ahora Timoteo tiene que alimentarse él mismo de manera continua, mis hermanos. De manera constante, Timoteo tenía la madurez para él alimentarse él mismo. Hermano, no se quede con la predicación del domingo. Y escuche bien, yo no estoy diciendo a usted que no escuche la predicación del domingo. Lo que le estoy diciendo es que no le baste la predicación del domingo. Que usted mismo pueda escudriñar las escrituras, que usted mismo pueda tomar la cuchara, que usted mismo pueda llevarse la comida a la boca. Porque lo que sucede muchas veces es que venimos a la iglesia, escuchamos la predicación, cerramos la Biblia y nos vamos a nuestra casa y volvemos el próximo domingo. Y no leemos una porción de la escritura, no meditamos en una porción de la escritura. Timoteo no se quedó únicamente con lo que su abuela y su madre le enseñaron. Timoteo siguió alimentándose por sí mismo. Si Timoteo no se alimentaba de forma continua, iba a estar anémico espiritualmente. Eso es lo que pasa cuando una persona no se alimenta de forma continua. Está anémico espiritualmente. Y nuestra anemia espiritual, mis hermanos, se debe a la falta de alimentación de la palabra. Si usted está anémico espiritualmente, es porque usted no está alimentándose con la palabra de Dios. La anemia espiritual es debido muchas veces a sustituir la palabra de Dios con cosas que no son malas en sí mismas, pero que no proveen el alimento espiritual que necesita su alma. Por ejemplo, usted se puede entretener con la revista Vanidades, pero la revista Vanidades no lo va a fortalecer a usted en un tiempo de angustia. Usted puede informarse con las muchas noticias que usted ve, pero las muchas noticias que usted ve no lo van a fortalecer a usted en medio de la prueba, ni le van a dar confianza. Quien le va a dar confianza y le va a dar firmeza a usted es la palabra del Señor. Entonces te está alimentando mal. O sea, algunas personas le encuentran anemia porque van al médico, ¿verdad? Tú tienes anemia. Y a veces no es porque no comen, sino porque lo que comen no le está suministrando lo que su cuerpo necesita, lo que su cuerpo requiere. No se están alimentando adecuadamente. Un siervo del Señor, una sierva del Señor, tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Ahora tú te preguntas, ¿yo me estoy alimentando bien? ¿O yo lo que estoy comiendo es comida chatarra? ¿Me estoy alimentando bien o lo que estoy comiendo es Burger King espiritual? Viendo disparate en las redes, escuchando música que no me llevan a ningún sitio, exponiéndome a maldiciones, exponiéndome a mala palabra, exponiéndome al chisme. ¿Me estoy alimentando yo bien o estoy comiendo comida chatarra? Bueno, si no lo estoy haciendo, debo de empezar a hacerlo. Dice por ahí que mientras hay vida, hay esperanza. Esta predicación pudiera funcionar como un suero que te reanime semanalmente. Pero cuando una persona va al hospital y le ponen un suero para reanimarlo, esa persona no se queda nada más con ese suero durante toda la vida o durante toda la semana. Esa persona tiene que alimentarse, mis hermanos. Usted no puede pasarse esa semana entera. El domingo me pusieron un suero. Ajá, ¿y qué va a pasar? Tienes que alimentarte. Los creyentes, mis hermanos, tenemos que ser diligentes en nuestra buena alimentación espiritual. ¿Ustedes me están entendiendo lo que yo estoy diciendo o yo estoy siendo muy filosófico? Usted tiene que leer su Biblia. Usted tiene que tener vida de oración.
de manera continua. Entonces no comamos en cualquier parte, no nos alimentemos de cualquier palabra, mis hermanos, alimentémonos de la palabra de Dios. Y tenemos que ser diligentes en ello. En tercer lugar, mis hermanos, un buen siervo de Jesucristo desecha la enseñanza impía y fantasiosa. Pablo le dice acá a Timoteo, en el versículo 7, en la parte A, desecha las fábulas profanas y de viejas. Y esta palabra desecha se traduce del original y significa rechazar. O sea, un buen siervo de Jesucristo rechaza firmemente la falsa enseñanza. Un buen siervo de Jesucristo no hace asociación con la falsa enseñanza, no está coqueteando con fábulas profanas y de viejas. Y esta palabra fábula, que es donde viene la palabra mitos, que es una referencia a algo ficticio, a algo que no es real, a un cuento. Fábula, ¿verdad?, eran opuestas a la verdad de las Escrituras. Y los creyentes debemos rechazar con firmeza todo lo que contradiga la Escritura. Si usted se va a llevar algo en esta mañana, llévese eso. Los creyentes tenemos que rechazar con firmeza todo aquello que contradiga la Escritura. Recordemos, mis hermanos, que estas enseñanzas nacen en el seno de los demonios. O sea, son enseñanzas diabólicas. Son los demonios quienes confesionan estas enseñanzas, mis hermanos, y hombres impíos, y hombres usados por Satanás, entonces empiezan a propagarla, mis hermanos. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿Cuál era el contenido de esa enseñanza? En el pasaje que nosotros leímos, el contenido de esta enseñanza, el contenido básico, era que ellos prohibían casarse y abstenerse de alimentos que Dios creó para que participemos los creyentes con acción de gracia, ¿verdad? O sea, el Señor creó los alimentos para que usted y yo podamos comer de todo. Y cuando el Señor crea los alimentos, en Génesis dice que todo lo que creó era bueno en gran manera. Pero vienen esta gente y dicen, no, espérate, no coma esto, no coma aquello, ni coma tal cosa. Entonces, todo lo que contradiga la palabra de Dios, mis hermanos, es apostasía. Y usted dirá, pero yo no puedo comer esto. Bueno, es si tú no puedes comer esto. Pero tú no puedes comer eso no con un fin religioso. No porque tú te vas a perder si comes eso. Tú no puedes comer eso porque eso te hace daño. El detalle es que esta gente está enseñando, no coma esto porque eso es malo espiritualmente hablando. No te cases porque el entrar en contacto con una mujer, eso era pecaminoso para ellos. Entonces, ¿qué está diciendo la Escritura? El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, será una sola carne. No está contrariando lo que dice la Escritura. Entonces nosotros estamos ante una doctrina de demonios, y eso fue lo que hizo Satanás desde el principio. Satanás desde el principio empezó a contrariar la palabra de Dios cuando se le aparece a Eva con que Dios ha dicho tal cosa. No, pero si ustedes comen de esto, ustedes serán igual a Dios. Empezó a contrariar a Dios, y ese es el ministerio del diablo. Contrariar la palabra de Dios. Entonces, esta expresión que vemos en este versículo que dice y de vieja es una referencia, así mismo como suena, a las conversaciones de mujeres de edad avanzada, ¿verdad? En el siglo I, las mujeres no tenían acceso a educación como los hombres. De manera que si usted estaba investigando algo o le iba a dar credibilidad a algo, lo más sensato era que el testimonio de una mujer no era el que iba a darle fuerza a su argumento. Y mucho menos si eran señoras que estaban hablando de una y otra cosa, como en un salón, como en un lugar, cosas que no tienen sentido, ¿verdad? O que tienen sentido para ellas, pero que ciertamente no aportan a la salvación. Yo sé que ustedes han ido a salones, y en los salones se habla mucho. En la peluquería también se habla mucho. Se habla hasta de lo que la gente no debe hablar. Y cuando Pablo dice fábulas y de viejas, está hablando de palabras, de cosas que no aportan ni nada a la vida espiritual, ¿verdad? Rechaza todas esas cosas. El chisme, recházalo. Todas esas cosas, mis hermanos. Entonces, la verdad, mis hermanos, no la vamos a encontrar en un chisme de salón. Tampoco la vamos a encontrar en la peluquería. La verdad la vamos a encontrar ¿a dónde? En las Escrituras. Algo más que quiero decir sobre la palabra fábula
es que las fábulas ridiculizan la verdad. Las fábulas ridiculizan la verdad. Si usted observa detenidamente la mitología griega, ¿sabe todo lo que es la mitología griega? Caballos, dioses que son hombres, y etcétera, etcétera. Si usted observa la mitología griega, usted puede darse cuenta que la mitología griega es una ridiculización de las cosas del Señor. Por ejemplo, cuando usted empieza, ellos dicen, hay un Dios para cada área. Para cada área hay un Dios. Mientras la Escritura dice que hay ¿cuántos dioses? Un solo. Pero ellos tienen uno para cada área, ¿verdad? Y estas historias ficticias ridiculizan la Escritura, ¿verdad? Hombres que al mismo tiempo son hombres y también son dioses. ¿A qué le sabe eso? Es una ridiculización, ¿verdad?, de Cristo. O sea, los creyentes tenemos que estar bien alimentados con la Escritura para poder discernir el error. Si usted no está bien alimentado, si usted tiene anemia, usted lo que le va a dar mareo y usted no va a ver bien, usted no va a poder discernir el error. Espiritualmente va a tener mareo, se le va a nublar la vista, se le van a nublar los ojos y lo van a engañar. ¿Por qué? Porque usted no se está alimentando bien con la palabra de Dios. El día de hoy nosotros encontramos falsos maestros en todas partes. Tienen canales de YouTube, tienen podcast, tienen escritos, tienen conferencias, ¿verdad? Ahora, un creyente nutrido con la palabra del Señor no va a prestar atención a Juan Carlos Arrigan, ¿verdad? Un creyente nutrido con la palabra de Dios no va a prestar atención a Yesenia Ten y demás hierbas aromáticas, ¿verdad?, que andan por ahí en las redes. El creyente nutrido con la palabra del Señor, ¿qué va a hacer? Va a rechazar con firmeza toda fábula y todo aquello que esté en contra de la palabra de Dios. ¿Usted quiere saber si un creyente está bien nutrido y está bien alimentado? Fíjese en lo que ve. Está siguiendo a Yesenia T, por ejemplo, por poner un ejemplo. Está siguiendo a Casluna, qué sé yo, y otros artistas por ahí que suenan por ahí, que tienen un tipo de música que suena bonito, pero que ha alejado de lo que dice la Escritura. Cuando usted empieza a ver eso, cuando usted empieza a ver esa cosa, usted puede advertir que ese no es un creyente que está bien alimentado con la palabra del Señor. Porque número uno, no puede discernir el error. A mí me encanta cómo predica ese hombre, sí, pero tú no puedes discernir que ese Señor no te está predicando la palabra de Dios. Tú no puedes discernirlo porque simple y llanamente tú no te estás alimentando con la palabra de Dios, por eso tú no la conoces. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que alimentarnos con la palabra del Señor. Un buen siervo de Cristo está bien comido con la palabra de Dios. En cuarto lugar, un buen siervo de Jesucristo se ejercita para la piedad. Dice, y leemos del versículo 7, la parte 20 al 9. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todo. Y esa palabra que aparece ahí, que tiene que ver con ejercítate, con ejercicio, es donde viene nuestra palabra gimnasio o gimnástica, ¿verdad? Y los deportistas se someten a rigurosos entrenamientos por causa de su disciplina para obtener resistencia. Entonces, en Éfeso, como en todas las ciudades griegas, había un gimnasio. O sea, era normal que hubiese un gimnasio en todas las ciudades griegas. Los jóvenes iban al gimnasio, hacían culto al cuerpo, querían tener el cuerpo siempre bien formido, bien formado. Y si usted quiere dar un vistazo a eso, usted nada más tiene que ver las esculturas griegas que andan por ahí. Hombres desnudos, hombres presentados de diferentes maneras, porque ellos hacían culto al cuerpo. Hoy nosotros vemos también la proliferación de gimnasios en nuestra zona. De hecho, por aquí hay un gimnasio que es 24/7, que no cierra. Y si él no cierra, es porque tiene demanda, es porque las personas van a ese gimnasio. Ahora, ¿está mal ir a un gimnasio? No, yo no estoy diciendo eso, por favor. No está mal que usted vaya a un gimnasio.
Ahora, nosotros primero hemos hablado de ¿qué? De la buena alimentación. La buena alimentación es de suma importancia, pero también el ejercicio corporal es provechoso para nuestra salud. Y Pablo está consciente de la importancia que tiene hacer ejercicio. Pablo está consciente de eso. Ahora, cuando Pablo compara el ejercicio corporal con el ejercicio piadoso, el ejercicio corporal le queda debiendo, ¿verdad? Porque con el ejercicio corporal resulta entonces menos provechoso. No es que el ejercicio corporal no sea provechoso, eso no es lo que le está diciendo. Él está diciendo que es menos provechoso que el ejercicio de la piedad, que el ejercicio de una vida piadosa. Y esta palabra piedad es la referencia a una conducta correcta delante de Dios. Podría definirse como tomar en cuenta a Dios, y en el Antiguo Testamento se le llama tener temor de Dios, haciendo alusión a un temor reverente, reverenciar con nuestra vida a Dios, agradar a Dios con nuestras vidas. Ahora, ¿cómo se puede lograr una vida piadosa? ¿Cómo se puede lograr? Así como los deportistas necesitan ejercitarse para tener resistencia en las disciplinas que practican, nosotros también tenemos que tener disciplina y tenemos que practicarla. Una vida de oración, una vida de estudio de la palabra, una vida de ayuno, todas estas cosas, mis hermanos, fortalecen nuestra vida piadosa, fortalecen nuestra vida de reverencia a Dios, fortalecen nuestro conocimiento del Señor. De hecho, la palabra dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios es a través de su palabra y es a través de la oración. Note que si un hombre se somete a ejercicio sin estar bien alimentado, ¿qué usted cree que puede pasar? No va a aprovechar el entrenamiento, ¿verdad? Le va a dar un mareo. Entonces, el entrenamiento va a ser una carga para él. Ya yo estoy loco porque no termine. ¿A qué hora que me voy a ir? Porque está mareado y quiere comer. Ahora, si el creyente no se alimenta bien con la palabra del Señor, no tendrá base para ejercitarse en la piedad. No puede existir una vida piadosa sin conocimiento bíblico. No puede existir una vida piadosa sin una vida de oración, mis hermanos. Sería un fracaso poner a un anémico a levantar peso. Eso sería un fracaso, mis hermanos. Entonces, la recomendación de Pablo es ejercitarse o entrenar para la piedad. Ok, tú puedes seguir haciendo tu ejercicio, pero recuerda, mira, el ejercicio corporal no es tan provechoso como la piedad. Eso es lo que le está diciendo. Ahora, hablemos de un buen alimento espiritual. Vamos a llevar la escritura a la práctica. Vamos a llevar la escritura en nuestras vidas. Los buenos deportistas son constantes en su entrenamiento. Entrenan muchas horas, ¿verdad? Aunque el ejercicio tiene un provecho, pero su provecho, el ejercicio corporal, es limitado, porque es un provecho para esta vida y es un provecho para el cuerpo. Mientras cultivar una vida piadosa nos es provechoso en la vida presente y en la vida venidera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la vida piadosa tiene recompensa para esta vida y para la otra también. Si usted va conmigo a Proverbios capítulo 3, versículos 7 al 8, dice la escritura: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Y dice el versículo 8, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Note como una vida piadosa lo cuida usted hasta de su salud. Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos, pero la piedad tiene recompensa también en la vida venidera. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Pero el apóstol Pablo estaba seguro del provecho de la piedad, por eso él la está recomendando. Note lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es como muchísimo mejor. Pablo sabía lo que él estaba diciendo. Pablo sabía el valor que tiene la vida piadosa en esta vida presente y en la vida venidera.
Entonces, la piedad, mis hermanos, es definida también como una gran ganancia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Y cuál es la reflexión que uno puede hacer de esos 3 versículos, verdad? De una vida piadosa, de una vida dependiente de Dios, de una vida que honra a Dios y que piense, bueno, yo con tener sustento, abrigo, yo estoy contento. O sea, yo no traje nada de este mundo y yo no voy a sacar nada de este mundo. ¿Qué es lo que está pensando el autor ahí? El autor está diciendo, esto es importante acá, pero para donde yo voy es mucho más importante. De hecho, mi maleta es esta. Mi maleta es la que yo tengo aquí, porque yo no voy a sacar nada de este mundo. Así que si yo tengo que comer, contento. Si yo tengo con qué abrigarme, contento. ¿Por qué? Porque esa es mi necesidad, eso es lo que yo necesito mientras estoy en esta tierra. Entonces, gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Cuando se está contento con lo que se tiene. Una vida piadosa, un siervo del Señor que está contento con lo que el Señor le ha provisto. Y el versículo 9 de este pasaje recalca la importancia de la verdad que nosotros vimos ahorita en el versículo 8, ¿verdad? Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Y el versículo 9 dice, palabra fiel es esta. O sea, esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. O sea, es una declaración evidente, es obvio. O sea, es obvio entre creyentes, entre cristianos, en el contexto de los cristianos, que el ejercicio corporal es menos provechoso. O sea, la idea es que él está escribiendo una iglesia y que esa es una palabra fiel, eso ustedes lo saben. O sea, yo se lo estoy diciendo para recordarse. Todo el mundo sabe que el contexto de la iglesia, ejercitarse para la piedad, es más provechoso que el ejercicio corporal, mis hermanos. Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el llamado en esta mañana? ¿A que tú dejes de hacer ejercicio? ¿A que tú dejes de correr? No, yo no estoy diciendo eso, ni la Biblia dice eso. Tú puedes seguir corriendo, tú puedes seguir haciendo tus ejercicios. Ahora, saca espacio, saca buen tiempo para ejercitarte para la piedad. Que tú no salgas de aquí en esta mañana con el suero de la predicación y vuelve el domingo otra vez, porque no te va a dar para todo el tiempo. Tú necesitas como minero escudriñar tú mismo las joyas que están en el fondo. Tú mismo tienes que bajar como un minero, coger sudor, trabajo arduo, buscando la palabra del Señor, para que la palabra de Dios pueda alegrar tu vida, para que tú puedas acercarte a Dios y Dios se acerque a ti. Entonces, mis estimados, en quinto lugar, un buen siervo de Jesucristo trabaja agónicamente por causa de su esperanza. Versículo 10. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Un buen ministerio, mis hermanos, un buen ministerio demanda mucho trabajo físico. Y Timoteo tenía un fuerte trabajo delante de él. Timoteo llegó, recuerden, a organizar un lugar que estaba lleno de problemas, lleno de dificultades. Y Timoteo tenía que preparar hombres para que esos hombres también fueran una ayuda para él. Entonces, el buen ministro tiene que trabajar hasta la saciedad. El trabajo arduo, esa palabra arduo significa hasta el agotamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que tiene el buen ministro? ¿Cuál es la motivación que tiene el siervo de Dios? La parte B del versículo 10. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, nuestra motivación en el ministerio no son los dioses muertos de la mitología griega. Nuestra motivación en el ministerio no es la fama, no es que nos conozca mucha gente. Nuestra motivación en el ministerio es que nosotros le servimos a un Dios vivo. Nuestra motivación en el ministerio no es que vaya a decir a la gente, no. Nuestra motivación en el ministerio es que al Dios que nosotros le servimos es un Dios
vivo, mis hermanos. Esa es nuestra motivación. Y que ese Dios vivo ha entrado en contacto con nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Que ese Dios vivo envió a su Hijo para morir, para ocupar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esa es la motivación del siervo de Dios. Eso es lo que lo motiva, ¿verdad? Que desde allá arriba, ¿verdad?, vendrán por Él. Esa es su motivación. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso era lo que lo motivaba a Él. Que Él no le estaba sirviendo a los dioses paganos de Éfeso, sino que Él le servía a un Dios vivo, mis hermanos. Nosotros también le servimos a un Dios vivo. Amén. Y esa debe ser nuestra motivación. Y como dice el título de una película, Dios no está muerto, ¿verdad? Dios está vivo. Al Dios que tú y yo le servimos es un Dios vivo, no es una estatua a la cual nosotros movemos de aquí para allá, sino el Dios que todo creó, que todo lo sustenta, y el Dios que nos ha salvado y que nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable. A ese Dios vivo es que tú y yo le servimos. Y ese Dios vivo es la motivación por la cual tú y yo trabajamos o debemos trabajar hasta la saciedad. Probablemente miremos a nuestro alrededor y digamos, pero no hay nada que me motive para yo hacer las cosas porque estoy buscando la motivación en otra cosa. Ahora, mi motivación para yo trabajar en la obra del Señor, mi motivación para yo crecer en mi relación con el Señor, tiene que ser el Dios al que yo le sirvo. El Dios santo al que yo le sirvo. El Dios que dice la Escritura en Juan, que Él nos amó a nosotros primero. No porque nosotros le amáramos a Él, sino porque a Él le plugo, a Él le plació amarnos a nosotros. Entonces ese Dios que dice la Escritura que es amor y que ese amor se materializó en enviar a su único Hijo para ocupar nuestro lugar, ese Dios que es todo amor debe ser nuestra mayor motivación. En cierto lugar, mis hermanos, un buen siervo de Jesucristo enseña con autoridad. Un buen siervo de Jesucristo enseña con autoridad. Versículo 11. Esto manda y enseña. O sea, ahí está Pablo cerrando. Entonces, Pablo está diciendo, esto manda y enseña. ¿Qué es lo que va a mandar y enseñar? Bueno, lo que nosotros vimos del versículo 1 al versículo 5 al inicio del capítulo 4. Esto manda y enseña, porque si esto tú mandas y enseñas, entonces ¿qué tú vas a hacer? Un buen ministro de Jesucristo. Esto manda y enseña. Esto es lo que te va a cualificar a ti como un buen ministro de Jesucristo. Ahora, eso tú tienes que hacerlo ¿cómo? Tienes que hacerlo con autoridad, porque tú has sido revestido de autoridad. Esta palabra manda significa ordenar. Es un mandato, un llamado a la obediencia por alguien que tiene autoridad. ¿Y quién había mandado a Timoteo allí a Éfeso? Pablo lo había mandado allá. Ahora, ¿quién había comisionado a Pablo como apóstol? Cristo. Él era un apóstol de Cristo. Él tenía autoridad. Y esta carta estaba invistiendo a Timoteo de autoridad ante la iglesia de Éfeso. De manera que Timoteo tenía que mandar estas enseñanzas, tenía que enseñarlas y tenía que hacerlo con autoridad, mis hermanos. La autoridad del pastor, del pastor no está basada, mis hermanos, en lo que él diga. Está basada en lo que dice la Escritura, ¿verdad? Está basada en lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y Timoteo tenía el deber de mandar y tenía el deber de enseñar las Escrituras. Cada siervo del Señor, sea pastor o no pastor, tiene el deber de enseñar las Escrituras. Recuerde esto una vez más. Todo lo que contradice la palabra de Dios es ¿qué? Es apostasía. Todo aquello que contradice la palabra de Dios es apostasía, por sencillo que parezca. Si usted le echa un poquito de agua a la leche, ya la leche no va a ser leche, va a ser leche con agua. Y Dios es santo, mis hermanos. Dice la Escritura en Proverbios que una mosca hace el perfume del perfumista. O sea, sabrá Dios de qué tamaño es el tanque, ¿verdad? Y una sola mosquita que caiga, se acabó el olor.
porque Dios es santo y no quiere nada con el pecado. Cada uno de nosotros, mis hermanos, está llamado a escudriñar las Escrituras. Cada uno de nosotros está llamado a ejercitarse en la piedad. Que nosotros no veamos esta enseñanza en esta mañana como un suelo y salgamos de acá y no busquemos diligentemente la palabra de Dios y no busquemos a Dios a través de la oración. Que podamos ser diligentes, mis hermanos. Amén. Amén. Padre bueno, queremos darte gracias.